El juramento apenas había comenzado cuando una voz femenina resonó con fuerza: me opongo a... ¿Qué pasó después? La atmósfera en el jardín de bodas del Cortijo de la Viña, en las afueras de Sevilla, era densa, no por el calor andaluz, sino por una tensión que vibraba como una cuerda a punto de romperse. Los susurros se deslizaban entre los invitados como el murmullo del río Guadalquivir. Algunos mencionaban el nombre de Isabel, mientras otros miraban fijamente a Carmen, como si de repente comprendieran que estaban presenciando un drama que nadie había anticipado. En el altar, el sacerdote, don Miguel, permaneció inmóvil. Sus ojos cansados recorrieron a las tres figuras en el centro de la tormenta: Javier, Isabel y Carmen. Cerró su misal con suavidad y dio un paso atrás. La brisa agitó su sotana, como si quisiera borrar los últimos vestigios de la ceremonia. Isabel alzó la cabeza, su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes, arrancadas desde lo más profundo de su alma. Lamento interrumpir este momento, pero me opongo a esta boda. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras él se casa con una impostora, cuando yo fui la que él amó y perdió. Carmen, junto a Javier, mantuvo la mirada al frente, imperturbable. Ya lo dije antes, no sé quién eres, esto es un espectáculo, ridículo. Javier miró a Isabel, su voz quebrándose. Isabel, si realmente eres tú, ¿por qué desapareciste sin decir nada? Te busqué durante años. Isabel esbozó una sonrisa, amarga, con los ojos enrojecidos. Sacó un marco de fotos, una imagen antigua de ambos tomada hace 6 años en la Plaza de España, cuando el amor era joven y puro. Me buscaste con cartas que escribiste con el corazón. Pero ¿quién las leía? Y respondía: no era yo, era ella. Carmen avanzó hacia Isabel, su voz afilada como el filo de un cuchillo sevillano. Nadie puede probar que lo que dices es verdad. Esta es mi boda, y si no quieres que te saquen de aquí a la fuerza, te sugiero que te vayas por tu cuenta. Elena, amiga cercana de Carmen, se acercó como un guardia, con los ojos fríos como el mármol. Isabel, o quien seas, no tienes derecho a estar aquí. Esto es propiedad privada. Si no te vas, llamaremos a seguridad. Isabel, con calma, guardó el marco en el bolsillo de su chaqueta. Luego sacó un documento sellado en plástico. Algunos invitados curiosos comenzaron a acercarse. Aquí están mi pasaporte antiguo, mi documento nacional de identidad, un informe médico del Hospital Virgen del Rocío de hace 2 años y cartas manuscritas de Javier. Las he guardado junto con fotos de 2017 a 2019. Javier tomó el expediente. Se quedó helado al ver una foto tomada en un pequeño bar de Triana, donde compartieron una tortilla bajo la lluvia. Los recuerdos regresaron como una marea. Eres tú, realmente eres tú. Carmen intervino, su tono calmado, como si estuviera presentando un programa de televisión. ¿Y si digo que ella robó mi identidad? Perdí mi cartera, mi móvil, tal vez. Ella los tomó y creó toda esta historia. Isabel hizo una pausa, claramente sorprendida por la rapidez con la que Carmen giró la narrativa. Carmen continuó: durante los últimos 2 años, recibí cartas, regalos, notas de amor de Javier enviadas a cuentas a mi nombre. ¿Por qué me impersonaría a mí misma? La verdadera víctima aquí soy yo. Isabel apretó la mandíbula. ¿Sabes exactamente lo que hiciste? Perdí todos mis documentos en la residencia de ancianos donde trabajabas. Turno de noche. Eras tú. Entraste en mi habitación, tomaste mi bolso y desapareciste. En la primera fila, doña Rosario, la madre de Javier, permanecía inmóvil en su silla de ruedas, con los ojos abiertos de par en par, como si un recuerdo olvidado hubiera despertado. La enfermera a su lado, Ana López, se inclinó y preguntó suavemente: «Doña Rosario, ¿quiere que la lleve fuera?». Ella apretó la mano de Ana y susurró: «No, necesito escuchar esto». Siempre sospeché, pero no encontraba las palabras. Entonces, un hombre de traje azul se levantó de repente. Era Carlos Ruiz, antiguo compañero de trabajo de Carmen en el ámbito médico. Su voz era ronca. «Disculpen, pero conocí a esta Carmen antes. En ese entonces, solicitó trabajo en nuestro centro de salud bajo el nombre de Marta Gómez. Rechazamos.
su solicitud por inconsistencias en sus registros. Los murmullos crecieron, como olas, rompiendo contra las rocas. Carmen seguía de pie, pero sus dedos comenzaron a temblar. Elena se acercó para susurrarle algo, pero Carmen la apartó con un gesto. De pronto, el sonido de sirenas de policía resonó fuera de las puertas del cortijo. 2 agentes entraron, un hombre y una mujer. La mujer mostró una placa, Guardia Civil, Teniente Laura Sánchez. Habló con firmeza: hemos recibido un informe de fraude de identidad en este evento. Ambas partes deben presentar su documentación para verificación. Isabel no dudó. Estoy lista. Carmen respondió, lenta, pero segura. Yo también. Laura tomó los documentos de ambas mujeres. Su compañero, Sargento Morales, comenzó a escanear los documentos nacional de identidad. El documento nacional de identidad, registrado a nombre de Isabel Moreno, coincide con la base de datos. Foto, fecha de nacimiento, historial médico, todo encaja. Ahora verificamos el expediente de Carmen Díaz. Carmen sacó rápidamente su móvil. Estas son las cartas que Javier me envió. Me llamó Isabel. Tal vez fue un error o una pérdida de memoria, pero claramente soy yo con quien ha estado hablando durante 2 años. Javier titubeó. Solo recordaba un sentimiento. Las palabras parecían tuyas, Isabel. Pero Isabel sacó una carta con letra temblorosa. Una vez escribiste, eres el último. Suspiro de octubre. Una carta de 2019. Esa frase solo tú y yo la conocemos. Javier se congeló. Recordó. Fue un voto hecho tras un paseo por la Sierra de Aracena. Un secreto compartido por 2 almas enamoradas. Una mujer de traje negro avanzó. Su voz clara. Soy Clara Vega, directora de Recursos Humanos del Hospital San Juan de Dios. Recibimos una solicitud de empleo de Carmen Díaz con una foto de documento nacional de identidad bajo el nombre de Marta Gómez. Trabajó 3 meses y luego desapareció sin aviso. Javier se volvió hacia Carmen, su voz pesada. ¿Por qué hay tantos nombres a tu alrededor? Carmen no respondió. Retrocedió ligeramente. Doña Rosario se inclinó hacia adelante. Javier, quería decírtelo. Desde el primer momento en que llegó, sentí que algo no estaba bien. Su rostro, su voz, nunca fueron los de Isabel. Isabel sacó un pendrive de su bolsillo. Recuperé datos de una cámara antigua del Hospital Virgen del Rocío. Este es un video de hace 2 años. Ella, Carmen, estaba en uniforme de enfermera tomando fotos de registros de pacientes, los míos y los de mi madre. Laura conectó el pendrive a su tableta. La pantalla se iluminó. Bajo una luz tenue, una mujer de cabello corto con uniforme blanco abría un archivador. Un flash de la cámara. Luego, su rostro se volvió hacia la lente. Claramente Carmen. No había nada más que negar. Carmen apretó su móvil, marcando un número. Elena le tiró del brazo y susurró, no hagas esto, ya no puedes controlar todo. Carmen apretó los dientes, su voz siseando entre los labios. No me derribarán, no mientras tenga otra salida. Javier retrocedió, como si tocarla rompiera las últimas piezas de confianza que le quedaban. Miró a Isabel, no como a una antigua amante, sino como a alguien que había perdido y acababa de encontrar. La teniente Laura Sánchez hojeó el expediente, sus ojos deslizándose sobre cada sello rojo, cada firma, cada número de serie como piezas de un rompecabezas incompleto. Se volvió hacia el sargento Morales, su voz baja y firme. Verifica la información de Carmen Díaz en la base de datos nacional. Busca cuidadosamente cualquier alias que haya usado. Detrás de ellos, el ambiente en el cortijo había cambiado. Los invitados comenzaban a levantarse, agrupándose en susurros. Algunos levantaron sus móviles para grabar o transmitir en directo. El caos que se desplegaba, una ceremonia que se suponía sería el culmen del amor, ahora transformada en un desenmascaramiento amargo. Elena permaneció junto a Carmen, con los ojos llenos de preocupación, su cuerpo ligeramente inclinado hacia su amiga como si quisiera protegerla, pero sus manos temblorosas traicionaban sus verdaderas emociones. Deberíamos irnos. Esto se está saliendo de control. Irme ahora sería admitir culpabilidad. No soy tan estúpida, respondió Carmen,
su voz afilada como una cuchilla fría. Isabel dio un paso adelante, sus ojos brillantes, sin vacilar. Colocó otro documento en la mesa, de inspección, su voz entrecortada pero decidida. Perdí todos mis documentos mientras estaba en tratamiento en el Hospital Virgen del Rocío en 2023. Esta es una carta de verificación. Ella era la enfermera de turno de noche. El nombre en el registro de guardia era Marta Gómez. Carmen dio un leve encogimiento de hombros, calmada, como si escuchara una melodía antigua. Nunca usé ese nombre. Si el hospital cometió un error, no soy responsable. Javier, que había permanecido en silencio hasta ahora, miró a las dos mujeres como si estuviera viendo fragmentos de un espejo roto. Todo en lo que había creído se estaba fracturando en preguntas sin respuesta. Entonces, ¿quién eres, Carmen? ¿Marta o Isabel? Carmen lo miró, sus ojos bajando por primera vez, revelando un cansancio profundo. Soy la que ha estado a tu lado estos últimos 2 años, la que se quedó contigo en las noches sin dormir, compartió tu confusión, tus sueños, incompletos, los nombres no importan, los sentimientos sí. Isabel soltó una risa seca, cortante como sal en una herida. Los sentimientos reales construidos sobre documentos falsos no son más que una obra bien ensayada. Laura recibió una señal de Morales y asintió. Se volvió hacia la multitud, su voz clara y cortante, atravesando el velo de mentiras. Según el Sistema Nacional, Carmen Díaz está registrada para residencia temporal en España, pero su foto de documento nacional de identidad actual no coincide. Los registros también muestran otros 2 documentos nacional de identidad asociados con este rostro: Marta Gómez, Málaga, 2021, y Ana Torres, solicitante de asilo en Barcelona, 2020. Un murmullo recorrió la sala. Una mujer mayor, Doña Inés, exclamó: recuerdo ese nombre, Ana Torres, salió en las noticias, sospechosa de fraude de identidad en un matrimonio falso. El rostro de Carmen palideció por un instante, pero mantuvo la compostura, como la superficie de un lago tranquilo. El sistema puede equivocarse, puede haber mujeres que se parezcan a mí. Un rostro similar no es suficiente para probar nada. Isabel negó con la cabeza. No es solo similar, eres tú, y lo sabes, Javier. Javier retrocedió y se hundió en una silla. Una mano se frotó la frente, sus ojos nublados como si despertara de un sueño. De repente, un hombre se adelantó desde la multitud. Traje azul, marino, zapatos de cuero negro, sosteniendo una caja de madera antigua. Su voz tenía un leve acento gaditano. Disculpen, soy Tomás Morales, de Cádiz. Estuve comprometido con ella en 2019. Entonces dijo que se llamaba Carmen Vega. Desapareció 2 semanas después de obtener su residencia temporal en Andalucía. Sin despedidas. Pensé que estaba muerta. Ahora veo que solo se reinventó. Laura asintió sutilmente, pidiéndole a Tomás que presentara todos los registros. Pero no terminó ahí. Una mujer se adelantó. Sofía Castillo, oficial de procesamiento de visados. Recibimos una solicitud para cambiar el nombre de Carmen Vega a Marta Gómez en 2020. La razón dada fue protección de testigos. Sin embargo, no había confirmación judicial. El expediente fue suspendido por sospecha de fraude. Carmen soltó una risa, no de alegría, sino un sonido vacío como el choque de un alma fracturada. Todos siguen llamándome por diferentes nombres, como si un nombre pudiera definir a una persona. No soy un número en su sistema. Laura dio un paso adelante, con los ojos firmes. Entonces, ¿quién eres realmente? Carmen, Marta o Ana. Solicitaste asilo, cambiaste tu nombre, registraste residencia en 3 lugares diferentes con 3 identidades distintas, y hoy planeas casarte con un hombre usando una 4ª. Carmen sonrió, sin temblar, sin negar. Soy la mujer que Javier ama y a la que amo. El resto es solo papeleo. Isabel gruñó entre dientes. No lo amas, lo manipulaste, falsificaste correos, imitaste mi voz, aprovechaste su dolor para colarte. En su vida, un pitido sonó. Miguel, un miembro del personal de catering, levantó su móvil, tocó un video de la cámara de seguridad del congelador. Una vez la escuché, a Carmen, hablando por teléfono cuando el lugar estaba vacío.
Su voz cambiaba. En un momento, sonaba exactamente como otra persona. El audio se reprodujo desde el altavoz. Hola, Javi, soy yo, Isabel. ¿Recuerdas el lugar donde solíamos pasear? Toda la sala quedó en silencio. Era la voz de Isabel, pero, saliendo de la boca de Carmen, Javier se puso de pie, con los ojos encendidos. Imitaste su voz. Carmen bajó la cabeza, susurrando, no lo entenderías. No recuerdas su rostro, recuerdas el sentimiento. Yo te di eso, recrea Isabel porque ella te dejó, pero yo no. Laura hizo un gesto a Morales. Confisquen todos los portátiles y teléfonos. Extraigan cada archivo de audio, imagen y documento que pueda haber sido falsificado. Elena agarró el brazo de Carmen. Tenemos que irnos. No puedes dejar que. Carmen apartó su mano, con los ojos encendidos. No, que lo vean todo, que vean lo falsa que soy. Un oficial técnico, Raúl, entró y le entregó a Laura un pendrive. Su portátil contiene cientos de archivos de edición facial, videos de entrenamiento de voz con acento sevillano. Incluso hay una carpeta separada con notas psicológicas sobre Javier, sus preferencias, hábitos de escritura, palabras desencadenantes de emociones. Javier tropezó. ¿Notas sobre mí? Raúl confirmó. El archivo se llama Modelo Javier 4.3. Simula sus reacciones emocionales, según estaciones, recuerdos, colores y lenguaje que promueve la unión. Las lágrimas rodaron por el rostro de Isabel. No solo robaste mi identidad, robaste mi alma. La policía continuó su búsqueda. Carmen se sentó en una silla, mostrando finalmente signos de inquietud. Sin más sarcasmo, sin más desafío. Solo un silencio más peligroso que cualquier estallido. La boda se había desmoronado por completo. Las cintas blancas colgadas sobre la entrada ondeaban en la brisa de la tarde como máscaras que se desprendían ante los ojos de todos. Bajo, la gran carpa, que una vez fue un escenario para votos, ahora se había convertido en una sala de interrogatorios, Ira y Disbeliev. Isabel levantó la cabeza, su voz temblorosa pero feroz, como un hilo frágil, aferrándose a la última hebra de verdad. ¿Sabes algo? Hubo un momento en que creí que todos mis recuerdos eran solo ilusiones. Perdí todos mis documentos en el hospital, perdí contacto contigo, me perdí a mí misma, empecé a dudar de mi cordura, de mi corazón, de mi fe, pero ahora entiendo, alguien hizo que todo desapareciera, no por destino, sino por diseño. Carmen no respondió, permaneció sentada, con los ojos vacíos, como si hubiera sido arrastrada a un vacío brumoso al final del viñedo, como si el sonido, las personas y el tiempo ya no existieran para ella. La teniente Laura Sánchez dio un paso adelante, su mirada afilada como una cuchilla cortando la niebla matutina. Necesitamos verificar más información sobre el Hospital Virgen del Rocío, donde ambas estuvieron presentes en 2023. Hemos contactado a la administración y al archivo de datos, pero el testimonio de primera mano es crítico. Desde la multitud, una mujer mayor dio un paso adelante. Su cabello plateado estaba cortado corto, su expresión firme pero no cruel. Llevaba un abrigo verde oliva desgastado, caminando con la confianza de alguien cuya memoria nunca había vacilado. Soy Inés Calvo, enfermera jefe de turno de noche en el Hospital Virgen del Rocío de 2020 a 2023, dijo en voz baja pero clara. La reconozco, señaló directamente a Carmen. En ese entonces, se registró con el nombre de Marta Gómez. La foto del documento nacional de identidad coincidía. Trabajó exactamente 4 meses. Luego desapareció sin decir una palabra, como la noche deslizándose. Tras el amanecer, la voz de Laura se profundizó. Durante ese tiempo, ¿hubo algún incidente inusual? Inés asintió lentamente y sacó un pequeño cuaderno desgastado de su bolsillo. En la noche del 17 de abril de 2023, una paciente denunció el robo de su cartera, documento nacional de identidad, teléfono. Esa noche, solo estábamos Marta y yo de turno. Presenté un informe, pero por falta de pruebas sólidas, el asunto quedó archivado. Isabel se congeló, su respiración atrapada en el pecho. 17 de abril. Ese fue el día en que ingresaron a mi madre.
Me desmayé de agotamiento en la sala de espera. Cuando desperté, mis pertenencias habían desaparecido. Inés la miró, con los ojos repentinamente vidriosos por la emoción. ¿Te recuerdo? La chica de cabello largo castaño que siempre traía un libro y se sentaba en silencio junto a la ventana. Lloraste toda la noche después del robo, pero nadie te creyó. Javier inclinó la cabeza, su voz fina y cargada de culpa. No lo sabía, tuviste que soportar todo eso sola. Isabel esbozó una sonrisa rota, agrietada por el dolor. No te culpo, pero alguien convirtió mi soledad en una oportunidad. En ese momento, los oficiales de Forense Digital continuaron escaneando el ordenador personal de Carmen. Raúl regresó, sosteniendo un grueso fajo de papeles. Encontramos numerosos videos de práctica de habla, imágenes editadas y, lo más notable, 12 cartas manuscritas a Javier en los últimos 2 años. El papel y la tinta son idénticos a los usados en el Hospital Virgen del Rocío. Laura frunció el ceño. ¿Quieres decir que forjó las cartas manuscritas? Raúl asintió. No solo las forjó, estudió la letra de Isabel a partir de registros médicos antiguos, de notas dejadas en su habitación. Practicó cada trazo como si estuviera aprendiendo a convertirse en ella. Isabel retrocedió, susurrando casi para sí misma. Solía escribir recordatorios de medicación para mi madre, en tinta azul. Hasta eso copió. Nadie respondió, porque ninguna respuesta podía hablar más alto que el silencio mismo. Desde el fondo, doña Rosario habló por primera vez. Su voz era áspera, como si estuviera recogiendo fragmentos de memoria enterrados hace tiempo. Una vez escuché su voz en la noche, una noche en el salón. Pensé que estaba oyendo a Isabel hablar. La voz era tan inquietantemente similar. Javier se volvió, sorprendido. Nunca me lo dijiste. Ella negó con la cabeza suavemente. En ese momento, acababa de sufrir un leve derrame cerebral. No podía hablar. Lo escribí, pero nadie lo leyó. Todos asumieron que simplemente no me gustaba Carmen. Laura tomó notas cuidadosamente. Nadie rió, nadie dudó más. Entonces, inesperadamente, Elena, la amiga de Carmen, habló, como impulsada por la culpa y una nueva claridad. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos, pero sé que Carmen vivió en Granada, bajo el nombre de Carla Méndez. Éramos compañeras de piso, siempre decía que el pasado era una carga, y lo único que quería era un nuevo comienzo. Un día, me susurró, si el mundo no me ama por quien soy, crearé una versión mejor de mí misma. Javier apretó los puños, con los ojos cerrados como si viera por primera vez el verdadero rostro detrás de un retrato cuidadosamente pintado. Y yo me enamoré de esa versión. Carmen permaneció en silencio, pero por primera vez, una lágrima cayó, no como una súplica, solo como el precio inevitable de una actuación que se prolongó demasiado. El oficial Raúl presentó una foto impresa capturada de las imágenes de seguridad del hospital. Carmen, con uniforme de enfermera, el cabello recogido cuidadosamente, se inclinaba sobre una pila de expedientes de pacientes, tomando fotos con una expresión tan tranquila como alguien fotografiando flores en un jardín. Laura la miró directamente a los ojos. ¿Tienes algo que decir sobre esta imagen? Carmen levantó la vista. Su voz era débil, como un eco desde una habitación lejana. Solía cuidar a los pacientes por la noche. Cuando todos dormían, sentía curiosidad por esas vidas silenciosas. Tal vez fui demasiado lejos. Isabel negó con la cabeza, no por ira, sino por un dolor que la había vaciado. No, no fuiste demasiado lejos. Cruzaste una línea, te colaste en mi vida como una ladrona de sombras. Robaste cada detalle, luego los reorganizaste para convertirte en mí. Carmen bajó la cabeza. Por primera vez, realmente la inclinó. Desde el fondo, otra mujer habló, con una voz andaluza teñida de acento granadino. La recuerdo, a Marta, en el hospital. Llevé a mi abuela para un tratamiento. La sexta escribiendo en un cuaderno, anotando nombres de pacientes, hábitos, cosas increíblemente privadas. Laura preguntó, ¿estás segura? Completamente. Incluso le dije a mi hija, esa enfermera parece más detective que cuidadora. Isabel dejó escapar una pequeña risa,
pero no era una risa, más bien una fractura abriéndose. Tenías razón, estaba investigando para recrearme. Raúl sacó otro montón de documentos. Este titulado Plan de Reconstrucción de Isabel Moreno, 42 páginas. Listaba los hábitos de Isabel, sus comidas favoritas, su estilo de ropa, frases características, incluso recuerdos compartidos que Javier había descrito, cada pieza de una persona ahora escrita como un plano para una impostora. Javier susurró. Entonces, le conté sobre ti, y ella usó eso para convertirse en ti. Isabel contuvo un sollozo. No convertirse, replicar. El silencio cayó. No había nada más que decir. Pero todo nunca había sido más claro. Carmen levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Miró a su alrededor. El lugar que alguna vez fue un paraíso, ahora era un escenario destrozado. Durante los últimos 2 años, he vivido, amado, cuidado sinceramente. Pueden llamarme copia, pero no soy un fantasma. Isabel la miró, su mirada ya no llena de odio, solo de verdad. Eres una copia, una impresión borrosa de mi memoria, distorsionada, deformada, incapaz de resistir bajo la luz. Nadie rió, nadie aplaudió. Una boda lujosa llena de flores blancas y vino fino ahora se reducía al sonido del viento, deslizándose por cortinas de satén torcidas. Carmen se sentó con la cabeza inclinada, los ojos fijos en el suelo, los hombros temblando, ya fuera por el frío o por una desesperación que la carcomía desde dentro, no estaba claro. La teniente Laura Sánchez respiró hondo, como investigadora especializada en delitos cibernéticos y fraude de identidad, había visto muchos casos de suplantación, pero nunca uno con este nivel de complejidad y drama. Esto ya no era un simple caso de fraude, era un viaje deliberado y calculado que abarcaba años. Isabel permaneció en silencio. Javier parecía petrificado, pero la verdad no había terminado de revelarse. Una voz firme resonó. Antonio Vargas. Acababa de entrar. Sus ojos escanearon la escena caótica. Perdón por la interrupción. Soy Antonio Vargas, periodista de investigación de El País. He estado en contacto con las fuerzas del orden, y traigo algo que nadie aquí quiere escuchar. Pero necesita saber sobre Carmen Díaz. Laura cruzó los brazos, sus ojos fríos. ¿Cuál es tu fuente? ¿Exageraciones de tabloides o verdad con manchas de sangre? Antonio abrió su maletín de cuero y sacó un expediente sellado en rojo. La información proviene de Interpol y de un colega mío en Barcelona. Hemos estado rastreando una red internacional de matrimonios falsos, y en el centro de esas identidades está ella, Carmen, o más exactamente, Ana Torres. El único sonido era el viento rozando las copas de los árboles. Carmen levantó la cabeza, sus ojos cambiantes, como si acabara de desechar su última máscara. Antonio continuó. Ana Torres, originaria de Barcelona, se casó con un hombre en Cádiz, Tomás, en 2019. Ese matrimonio fue rápidamente señalado como sospechoso. Tras recibir su tarjeta de residencia, desapareció sin dejar rastro. Luego apareció un nuevo nombre, Marta Gómez, y finalmente Carmen Díaz, como una serpiente mudando de piel. Javier retrocedió ligeramente, su voz rota. Dios mío, ¿quién eres realmente? Isabel soltó una risa amarga, con los ojos fijos en Carmen. No solo robaste mis recuerdos, robaste una nacionalidad entera, una vida entera. Antonio continuó. Seguimos el rastro del dinero. Carmen transfirió una suma desde España a una cuenta en Valencia, que coincide con los patrones de pago de corredores de matrimonios arreglados. Todo fue confirmado por evidencia de sistemas bancarios internacionales. La voz de Laura era calma, pero con un filo como una cuchilla oculta. ¿Tienes una respuesta o una confesión? Carmen levantó ligeramente la barbilla, su voz baja, casi como si relatara una pesadilla. ¿Crees que yo era parte de esa red? No, soy la grieta en el sistema que todos adoran. Tomás no fue solo mi esposo legal, fue un manipulador. Confié en él, lo amé, quería vivir una vida decente, y luego fui arrojada al infierno. Tomás dio un paso adelante, con los ojos rojos, su voz cortante. Mientes,
me suplicaste que firmara los papeles del matrimonio para que pudieras quedarte y cuidar a tus padres enfermos. Juraste que volverías, pero menos de una semana después, desapareciste como un fantasma. Lo denuncié a la policía. Desapareciste incluso antes de que el certificado de matrimonio fuera emitido oficialmente. Carmen estalló, casi como un grito. Tenía miedo, no podía respirar a su lado. Nadie vio lo que hizo en la oscuridad. Isabel soltó una risa cortante. Entonces convertiste esa oscuridad en un guión. Convertiste mi voz en una herramienta, mi nombre en una máscara. Aprendiste a llorar como yo, a hablar como yo, a escribir cartas como yo, y ahora quieres jugar a la víctima. Raúl dio un paso adelante, sosteniendo un informe de análisis del ordenador. Hay docenas de imágenes manipuladas en su computadora. Carmen aparece junto a muchas personas en diferentes países. Parecen reales, pero son falsas. También hay videoclips de ella, entrenando su voz para sonar como alguien de Sevilla. Cada clip está etiquetado con una emoción: feliz, decepcionada, consoladora, sollozante. Es inquietantemente meticuloso. Javier habló como para sí mismo, con los ojos vacíos. Una vez dije, tu voz sonaba como la de Isabel, pero ligeramente diferente, como un tono sevillano con un toque de Cádiz. Te reíste y lo creí. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas. Ahora entiendo, no solo eras falsa, eras la falsedad. Isabel, si era buscada, ¿por qué no fue arrestada antes, Laura? Una orden civil no es lo suficientemente fuerte, pero ahora, con una denuncia formal de Tomás, evidencia de transferencias bancarias, identidades falsas y fraude, está oficialmente bajo investigación, y el caso puede ser transferido a Barcelona o Cádiz si es necesario. Antonio sacó un periódico de Cádiz abierto en una página específica. Aquí está la foto de la boda que Tomás presentó a Inmigración, Carmen Vega. Esa es ella junto a Tomás. Después de esta foto, desapareció. La foto fue luego subida, de nuevo, esta vez por una cuenta llamada @isabelmoreno_es, un nombre que se suponía estaba muerto, pero fue desenterrado y usado. Isabel miró incrédula, luego guardó silencio. Usaste mi nombre para crear una persona en línea. La voz de Carmen era como el viento soplando entre tumbas antiguas. Solo quería que su memoria viviera. Nadie la recordaba, pero Javier seguía, escribiendo cartas. Todavía creía que yo era la mujer que una vez amó. Javier permaneció en silencio por un largo tiempo, luego habló lentamente, como si forzara las palabras a cruzar un abismo. No eres Isabel, nunca fuiste nadie, eres una grieta pintada con capas de engaño. Laura señaló a Raúl. Sella su teléfono portátil, cada dispositivo de comunicación. Elena se levantó temblando. No lo sabía, solo pensé que quería un nuevo comienzo. Carmen una vez me dijo en Granada que solo quería una vida diferente. Isabel, ¿y la ayudaste a construir esa vida con documentos falsos? Los ojos de Elena estaban rojos. No, solo la ayudé a encontrar vivienda. Ayudé con el alquiler. No sabía, no tanto. Vine hoy porque juró que esto era lo primero y lo último real. Una boda real, amor real. La creí. Miguel, el personal de catering, levantó tímidamente la mano. Grabé un clip de alguien llamándola Marta en la cocina. Si la policía lo necesita, puedo entregarlo. Raúl, lo extraeremos. Laura, gracias. Cada detalle es un ladrillo. Y estamos construyendo un muro de verdad. Isabel se volvió hacia Javier. Su voz suave pero ronca. ¿Alguna vez sospechaste? Javier hizo una pausa por un largo tiempo. Luego, lentamente, sí, una vez lloró y el sonido me rompió el corazón. Mi madre también dijo que su voz tenía algo extraño, pero lo descarté porque si lo cuestionaba, entonces perdería todo lo que intenté creer que era real. Laura declaró, estamos llevando a Carmen, o más exactamente, Ana Torres, bajo custodia para investigación por fraude de identidad en Barcelona, Cádiz y Granada. Si se encuentran pruebas suficientes, escalaremos el caso para enjuiciamiento penal bajo jurisdicción internacional. La voz de Carmen no titubeó, no tembló, fue simplemente fría.
No tengo miedo de ser investigada, de lo que tengo miedo es de que ninguno de ustedes entenderá por qué tuve que hacer esto. Isabel no se inmutó, lo hiciste porque querías ser amada, pero nadie ama a un fantasma. Carmen levantó el rostro, los ojos secos como un cielo tras una tormenta. Entonces no seré un fantasma, seré la maldición que ninguno de ustedes podrá borrar de su memoria. Los oficiales comenzaron a llevarse a Carmen. Las flores de la boda comenzaron a caer una por una, los focos escanearon el suelo de piedra. Aquellos que alguna vez creyeron ahora estaban en silencio. Javier dio un paso hacia Laura, sus labios pálidos. Necesito revisar un documento que ella me pidió que firmara. Pensé que era solo una licencia de matrimonio para enviar al juzgado. Laura se volvió hacia su colega. Raúl, revisa sus efectos personales. Un minuto después, Raúl regresó con una carpeta roja. Laura se puso guantes y la abrió. Su rostro se ensombreció. Esto no es solo un acuerdo de matrimonio, es un contrato financiero bilateral con una cláusula para la transferencia de acciones de la empresa. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, su voz casi sin aliento. ¿Qué? Raúl levantó una hoja, su voz cortando la sala como un bisturí, exponiendo la verdad. Cláusula 6, sección 4. 12 meses después de la fecha de registro del matrimonio, la parte barrio, Carmen Díaz, tendrá derecho al 40% de la propiedad de Arquitectura Navarro, siempre que el matrimonio siga siendo legalmente válido. Javier retrocedió instintivamente, chocando contra la mesa de vinos detrás de él. Una copa de cava cayó y se hizo añicos contra el suelo de mármol, al igual que la confianza que se desmoronaba en ese mismo momento. Su voz tembló mientras hablaba, ahogada en el silencio de la multitud atónita. Nunca pensé que era solo un formulario de matrimonio estándar. Me dijo que lo firmara rápido para el procesamiento en el consulado. Confié en ella. Isabel permaneció cerca, su rostro frío como piedra. Su voz se quebró con lágrimas contenidas. No firmó un matrimonio, firmó un contrato para tomar. Laura hojeó rápidamente el resto de la carpeta, sus ojos escaneando cada línea como cuchillas cortando capas de engaño. Hay un escaneo notariado incluido. La firma de Javier es una coincidencia exacta. También hay un certificado de un abogado, que confirma la competencia legal, emitido en Sevilla por un bufete legítimo y verificado. Javier comenzó a temblar. Miró al vacío como si buscara una salida que ya no existía. Esto no puede ser. No lo sabía. Nunca leí nada de esto. Carmen levantó la vista. La actitud defensiva había desaparecido. En su lugar, había una mirada fría y calculadora, como alguien que había planificado cada paso hace mucho tiempo. No leíste. Ese fue tu error. No forcé a nadie. Simplemente puse una elección delante de ti. Y elegiste confiar en mí. Isabel se volvió hacia Javier. Sus ojos estaban rojos, pero la suavidad en ellos había desaparecido. Una vez me dijiste que el amor es simple, pero entregaste el 40% de tu empresa a alguien que nunca preguntó por tu madre, tu pasado, o siquiera qué significaba el nombre Isabel para ti. Javier se desplomó en una silla, enterrando el rostro en sus manos, no para ocultar la vergüenza, sino para protegerse del colapso que ocurría dentro de él. Nadie se apresuró hacia él, nadie habló. Un ping silencioso sonó desde el teléfono de Laura, un nuevo mensaje del equipo de delitos financieros. Laura lo leyó en voz alta, su voz irrumpiendo en el silencio como un martillo. Hemos identificado una cuenta secreta a nombre de Carmen en un banco suizo. Depósitos mensuales de 4.5 euros de una fuente no listada. El más reciente fue de Javier Navarro a través de un fondo fiduciario. Javier levantó la vista, atónito. Nunca transferí dinero, ni siquiera sabía que había un fondo fiduciario. Isabel cerró los ojos, no para descansar, sino como si intentara no escuchar más. Pero una vez que la verdad se desata, no espera a nadie. Raúl, ella se listó como representante de medios para la Fundación Brisa del Sur, una organización benéfica que fundaste hace 2 años. ¿Cuándo firmaste la autorización? Javier murmuró, su voz perdida en una niebla de remordimiento. Dijo que ayudaría con la publicidad. Firmé mientras estaba en el hospital,
justo después de que ingresaran a mi madre. No estaba pensando en nada más. Isabel dijo fríamente, ella sabía exactamente cuándo eras más vulnerable, y eligió ese momento. En un rincón de la sala, Elena estaba sentada con el rostro enterrado en sus brazos. La única persona que aún había apoyado a Carmen ahora no tenía nada a lo que aferrarse. Elena sollozó. Pensé que solo era alguien que quería amor, alguien que necesitaba ser amada. No sabía que era capaz de este tipo de cálculo. Carmen giró para mirar a Elena, sin culpa, sin ira, solo un leve asentimiento, como una despedida final. Gracias por no darme la espalda al principio, pero nunca necesité que nadie estuviera a mi lado. Me mantuve sola. No necesitaba lástima, necesitaba estrategia. Laura respondió, estrategia, suplantación paso a paso, ganar confianza, y convertir la emoción en activos. Carmen cerró los ojos. Cuando los abrió, la máscara había desaparecido. Lo que quedaba era la verdad, cruda y brutal. Conocí a Javier en 2017 en Sevilla. Pasó junto a mí en una cafetería. Le pregunté la hora. Ni siquiera miró, solo echó un vistazo a su reloj y se alejó. Me quedé allí sola durante 3 minutos completos, y juré que un día lo haría girarse. Javier agarró el borde de la silla, su rostro ceniciento. Carmen continuó, Isabel era la mujer que él amaba, pero yo fui la que estuvo dispuesta a convertirse en Isabel para ser amada. La voz de Isabel cortó, lenta y afilada como un cuchillo atravesando capas de fingimiento. No, no eres Isabel, eres la que destruyó a Isabel. Luego usó su piel para robar la mirada que nunca fue tuya. Carmen gruñó, no la usé, la reconstruí, estudié su letra, sus expresiones, la forma en que él reaccionaba. No fingí, me convertí en ella. El silencio cayó, la multitud ya no era una audiencia, eran cautivos en una tragedia negra como el carbón donde el amor y la manipulación se difuminaban en algo indistinguible. Desde la sección UIEPI, doña Rosario intentó levantarse, agarrando la mano de la enfermera a su lado. Vi esa mirada en sus ojos el primer día que entró en nuestra casa. No era la mirada de alguien enamorado, era la mirada de alguien esperando clavar sus dientes en el corazón de alguien. Ana inclinó la cabeza y secó las lágrimas de Rosario. En esa luz tranquila, el dolor ya no pertenecía solo a una persona, se había vuelto colectivo. Desde el fondo del salón, un hombre de mediana edad se levantó, Eduardo Sánchez, el abogado de la familia. Javier me pidió una vez que revisara este contrato, pero Carmen llamó para cancelar la cita. Envió un PDF, dijo que ya había consultado a su abogado privado. Ahora entiendo que todo fue planeado. Laura permaneció inmóvil, así que incluso el sistema legal, ella también los engañó. Eduardo asintió, colocando una mano en el hombro de Javier como una disculpa tardía. Isabel sacó un montón de papeles, la solicitud de restauración de identidad que había completado en silencio hace 3 meses. Fui a todas las oficinas administrativas, presenté todos los formularios, solicité todas las copias, pero todos decían que no podía haber 2 personas con el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, el mismo rostro, y supe que no estaba enfrentando a una impostora escrita en tinta, estaba enfrentando a una réplica construida con sangre. Carmen miró a Isabel por primera vez. Un destello de dolor real apareció en sus ojos. Una vez deseé ser tú, alguien con amor, con hermosos recuerdos, con luz en los ojos. Fui una niña pasada de un refugio a otro. Mi nombre cambiaba con cada expediente. Nunca fui yo. Entonces, ¿por qué no elegir una versión mejor de mí? Isabel respondió suavemente, robando de alguien más. No fue robar, exhaló Carmen, fue convertirme. Raúl dio un paso adelante con más datos impresos del ordenador, fotos de bodas de muestra, cartas que Javier había escrito a Isabel, reutilizadas y editadas para mantener la continuidad emocional. Creó un mapa emocional, analizando palabras clave en tus cartas. Viento de octubre, Sevilla. Luego elaboró respuestas que coincidían exactamente con lo que anhelabas escuchar. Javier apenas podía mantenerse en pie. Miró a Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. No te amé, amé un reflejo. Isabel no dijo nada.
Simplemente se dio la vuelta, agarrando su abrigo con más fuerza, como si finalmente cerrara una herida abierta por un amor que alguna vez tuvo un nombre pero nunca fue verdaderamente real. La policía comenzó a retirarse del jardín de bodas. El cielo sevillano se desvanecía en una fría tarde gris. El viento barría los olivos al borde de la propiedad, siseando como el lamento de una boda que nunca llegó a ser. Carmen fue esposada, su rostro ya no arrogante, ni temeroso, solo una vacuidad imposible de nombrar. 2 oficiales la llevaron al coche. Patrulla, con luces rojas y azules destellando sobre el velo blanco arrugado. Nadie la despidió, sin adioses, ni una sola mirada se volvió hacia atrás. Isabel se quedó junto a Javier, no lejos, pero tampoco cerca, como si entre ellos hubiera un abismo invisible lleno de recuerdos destrozados, susurros cálidos ahora, huecos y sueños robados y representados por la mano de una extraña. Javier inclinó la cabeza, su voz como si cada palabra tuviera que atravesar una capa de ceniza. No debiste ser arrastrada a este infierno, lo siento. Isabel no lo miró, simplemente negó con la cabeza suavemente, como un pétalo seco, negándose a caer una vez más. Nadie necesita disculpas ya. Lo que más lamento es que hubo un momento en que ambos fuimos sinceros, pero la confianza, cuando se rompe, no se puede reparar, ni siquiera con los mejores recuerdos. Los recuerdos son las cosas más fáciles de falsificar. Javier quiso decir algo, pero solo logró abrir la boca. Cada palabra murió en el fondo de su garganta, al igual que durante los últimos 2 años, había susurrado las palabras más gentiles, pero a la persona equivocada. En medio de ese silencio, un joven empleado del cortijo vino corriendo desde un edificio cercano, con el teléfono en la mano, el rostro pálido por la preocupación. Disculpen, es el Correo de Andalucía. Quieren saber si el señor Javier está dispuesto a dar una declaración. Ya tienen todos los detalles. Javier dio la espalda, no para evitar las cámaras, sino porque no había nada más que decir. Pero los medios no necesitaban permiso. 10 minutos después, los primeros titulares inundaron todos los medios de comunicación. Boda de millones destrozada, novia arrestada por fraude de identidad, novio víctima de una sofisticada estafa emocional, mientras Javier era empujado al centro de atención como una víctima indefensa y naive. Su madre, doña Rosario, fue escoltada a una suite temporal en el hotel adyacente al lugar de la boda, pero solo 2 horas después, un grito desgarró el pasillo de piedra. Emergencia, doña Rosario está teniendo un derrame cerebral. Ana, la enfermera, casi gritó. Todos corrieron, con los corazones apretados como si estuvieran aplastados. Javier corrió por el pasillo, irrumpió por la puerta como si empujara hacia el colapso. Su madre yacía allí, el cuerpo contorsionado, el brazo izquierdo inerte, la boca torcida como si estuviera cortada de la vida misma. Isabel, con la voz temblorosa pero firme, no la dejes hablar. Ponla de lado, calienta su mano derecha, revisa los reflejos de las pupilas. Ana entró en acción, llamando a emergencias, comprobando el pulso, manteniendo la temperatura. 10 minutos después, llegó la ambulancia, mientras los paramédicos levantaban a doña Rosario en la camilla. Ella reunió las pocas fuerzas que le quedaban para agarrar la muñeca de Javier. Sus ojos se encontraron con los de él, sin lágrimas, solo un dolor silencioso e impotente. No se pronunciaron palabras. La noticia de su hospitalización se extendió como una segunda ola tras la tormenta. Múltiples titulares gritaban, madre del novio hospitalizada tras escándalo de identidad en el día de la boda. Javier se paró frente a las cámaras, una vez más. Se convirtió en el símbolo de una vulnerabilidad devastadora. Un reportero de Canal Sur le acercó un micrófono. ¿Crees que fuiste demasiado confiado al enamorarte de alguien sin conocer su verdadera identidad? Las cejas de Javier se fruncieron ligeramente, los ojos hundidos. Creo que cualquiera puede ser manipulado si la otra persona sabe exactamente qué es lo que anhelas. Y ella, Carmen, lo sabía demasiado bien. A la mañana siguiente, fotos de Carmen en la celda de detención se esparcieron por los medios. Algunas la mostraban llorando, otras sonriendo, otras simplemente mirando fijamente.
pero el titular se repetía como un eco emocional. Impostora llora lágrimas reales, víctima o maestra del escenario. La comunidad en línea se dividió. La mitad la llamó psicópata narcisista, la otra mitad estaba fascinada. ¿Cómo alguien mantuvo una actuación perfecta durante 2 años sin mostrar una sola grieta? Isabel fue arrastrada al frenesí. La etiquetaban sin parar en cada publicación. Fotos antiguas fueron desenterradas. Su Facebook escrutado. Incluso se inventaron noticias falsas. Isabel Moreno podría haber colaborado con Carmen. ¿Fue todo un drama escenificado para manipular a los medios? Un tabloide anónimo incluso publicó: Isabel Moreno, persona real o segundo papel. Su bandeja de entrada se llenó de insultos, spam, amenazas. Si no querías fama, ¿por qué actuaste como si estuvieras en una maldita película? Otra mujer hambrienta de atención. Es una actriz, tiene que serlo. Isabel eliminó su foto de perfil y luego desactivó todas sus cuentas. Pero la difamación no se desconecta cuando lo haces. Javier no se salvó tampoco. Arquitectura Navarro recibió inmediatamente una notificación de un cliente importante en Dubái para suspender su contrato debido a riesgos legales por disputas de propiedad y problemas de transparencia de identidad. La carta de terminación decía: lamentamos, pero bajo el actual escándalo mediático, la asociación continuada no es factible. Las acciones de Navarro cayeron casi un 20% en solo 2 semanas. Los abogados aconsejaron a Javier evitar apariciones públicas durante al menos 90 días. Isabel recibió entonces una citación inversa de la Oficina de Revisión Judicial. Debido a conexiones con el caso de suplantación, la ciudadana Isabel Moreno debe aclarar el alcance de cualquier consentimiento, facilitación o beneficio intencionado a través de la exposición mediática. Estuvo en el tribunal durante 3 horas, presentó todos los documentos, desde cartas manuscritas, fotos del hospital, hasta informes de pérdida de identificación, pero varias miradas aún llevaban duda. El oficial de justicia preguntó: ¿tuviste algún contacto con Carmen después de que desapareciera en 2023? No. ¿Has recibido algún beneficio de los medios en la última semana? No he dado una sola entrevista. Tu cuenta de redes sociales ganó más de 25,000 seguidores en 3 días. ¿Planeas monetizar tu imagen? Isabel miró al frente. No necesito fama, no necesito lástima, solo necesito que me llamen por mi verdadero nombre. Una semana después, regresó a su antiguo apartamento en Sevilla. Todo estaba como había sido: paredes verde menta, libros ordenados alfabéticamente en los estantes. Pero en su buzón, fotos collage, notas anónimas. Tal vez la verdadera Isabel está muerta. Solo eres una sombra. ¿Quién te pagó para llorar en la boda? Isabel quemó cada nota en silencio, sin derramar una sola lágrima. Javier renunció temporalmente a la junta directiva de la empresa. Se quedó en casa, salvo por sus visitas al hospital para ver a su madre. Rosario había recuperado la conciencia y estaba reaprendiendo a hablar, lentamente pero con claridad. Cada vez que miraba a su hijo, sus ojos se enrojecían. Varias cadenas de televisión se acercaron, invitando a Javier e Isabel a aparecer juntos en programas titulados como Amor y Traición, cuando la identidad se convierte en arma. Ambos declinaron. Carmen estaba detenida en una instalación de alta seguridad designada para casos de fraude de identidad internacional. Su abogado solicitó una evaluación psicológica, pero el informe preliminar decía: totalmente consciente, comportamiento deliberado, evidencia de planificación compleja a largo plazo. Se filtró un video de la celda de detención. Carmen sentada frente a un espejo, vestida con un uniforme gris de prisión. De repente, rió. No era la risa de la locura, sino una sonrisa de aceptación. Nunca necesité el perdón de nadie, solo necesitaba que no me olvidaran. El clip fue compartido millones de veces. Algunos lo vieron una y otra vez, otros lo borraron apresuradamente, pero nadie olvidó esa mirada en sus ojos. La imagen final: el jardín de bodas abandonado, flores marchitas, manteles manchados de barro, y en medio del caos yacía un vestido de novia blanco, el que Carmen una vez llevó, ahora sin dueño. Una tarde nublada, Isabel pasó por allí.
Se detuvo y miró, pero no lo recogió, y no miró atrás. 2 meses después de la boda colapsada en Sevilla, el mundo había dejado de hablar de Carmen. Pero para los involucrados, las secuelas aún se aferraban como un escalofrío espiritual persistente, y entonces se anunció el veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada, periodistas de toda Europa, ni un solo asiento libre. Javier estaba sentado en la tercera fila, junto a su madre, Rosario, y su abogado. Isabel también estaba presente, ya no enojada, solo calma, como si fuera la última persona en pie en la tormenta, esperando la luz de la mañana. La jueza María Delgado entró, sosteniendo la sentencia escrita, tras revisar las pruebas de Granada, Cádiz, Barcelona y las autoridades legales de Europa, junto con el testimonio de 27 testigos. El tribunal encuentra a la acusada Carmen Díaz, también conocida como Marta Gómez, Ana Torres y Carmen Vega, culpable de los siguientes delitos: c. Fraude de identidad organizado, fraude emocional con fines financieros, violación de la privacidad de datos personales, fraude de documentos de inmigración, manipulación de afecto para beneficio personal. Sentencia: 8 años en una instalación afiliada a la Guardia Civil. Prohibición de reentrada de 5 años en todos los países miembros de la Unión Europea tras cumplir la sentencia. La sala cayó en un silencio mortal. Isabel cerró los ojos. Rosario susurró tan suavemente: justicia. Carmen se sentó detrás del banquillo de los acusados, silenciosa. No gritó, no inclinó la cabeza, no lloró. Solo una leve sonrisa cruzó sus labios, medio curvada, indiferente, como si la perdedora hubiera encontrado consuelo en su propia caída. Carmen, al fin, me llaman por un nombre fijo, aunque solo sea para prohibirme cambiarlo de nuevo. Su voz no era sarcástica, no era amarga, no era arrepentida, era un reconocimiento frío de un destino que ella misma había escrito, como un movimiento final en una canción que nunca necesitó un crescendo. La jueza María tiene derecho a apelar, pero con el peso de las pruebas presentadas, el tribunal cree que la sentencia de hoy refleja el nivel de peligro, daño y manipulación que infligió en muchas vidas. Carmen inclinó la cabeza ligeramente, su mirada vagando hacia un espacio distante donde nadie la miraba ya como persona, sino como una lección. No necesito apelar. Si el mundo quiere que sea la villana, entonces seré una villana hermosa. No necesito perdón, solo necesito ser recordada. Un oficial dio un paso adelante, indicando la escolta. Carmen se levantó, su vestido gris de prisión colgando como una sombra que ya no pertenecía a nadie. Al pasar junto a Javier, se detuvo, sin prisas. Javier, una vez me amaste, no por quién era, sino porque te hice sentir amado, y eso no se puede fingir. Javier la miró, sus ojos como vidrio roto. No, amé a Isabel, y tú me hiciste temer confiar en mi propio corazón. Eso es algo de lo que aún estoy aprendiendo a sanar. Isabel permaneció en silencio, no necesitaba hablar, tenía el veredicto, y para ella, la última palabra tenía que escribirse con justicia, no con lágrimas. Esa noche, durante el noticiero de Prime Time, el presentador leyó en un tono uniforme, pero cada frase cargaba el peso de un shock prolongado. El caso de fraude de identidad de Sevilla concluyó hoy con una sentencia severa. Las víctimas han sido reivindicadas, incluyendo a Isabel Moreno, quien alguna vez fue sospechosa de complicidad. Ahora ha sido oficialmente declarada la titular legítima de la identidad robada y se le han restaurado todos sus derechos civiles y de ciudadanía. 3 días después, Isabel recibió una carta manuscrita en papel crema, la letra temblorosa, como el viento ondeando sobre el agua. Venía de Rosario. Querida Isabel, me equivoqué por dejar que otros hablaran en tu lugar. Me equivoqué por ver las señales tempranas y elegir el silencio. Una vez pensé que habías desaparecido, o, peor aún, que te habías alejado. Hoy me disculpo, no solo porque soy la madre de Javier, sino porque fui alguien que una vez vio la verdad y se apartó de ella. Si un día regresas a Sevilla, por favor déjame darte la bienvenida como parte de una familia que una vez dejé escapar de mis manos. Rosario.
Isabel leyó la carta muchas veces, la dobló, la desdobló, luego la dobló de nuevo. No respondió de inmediato, pero la colocó en el cajón junto a su cama, el reservado solo para las cosas más importantes. En cuanto a Javier, aunque su empresa no se había recuperado del todo, la demanda de activos que Carmen había orquestado fue desestimada. La Fundación Brisa del Sur fue disuelta y todo el control regresó a él. Aún así, no volvió como director general, no apareció en televisión, no dio entrevistas, dejó Sevilla y se mudó a Cádiz. La pequeña casa que alquiló estaba cerca de la plaza de San Antonio. Frente a ella había un banco de madera largo bajo un olivo antiguo, el mismo lugar donde él e Isabel se sentaron una vez en 2015 tras una proyección de cine al aire libre. En ese entonces, aún no se llamaban Nosotros, pero Javier una vez susurró: si un día olvido tu rostro, espero aún recordar cómo se sentía sentarme a tu lado aquí. Ahora recordaba, no a través de fotos, no a través de nombres, sino a través de un desamor que desgarró directamente el alma. Isabel llegó a Cádiz una tarde de junio, sin anuncio, sin advertencia, solo dejó un mensaje de voz en el contestador de Javier. Si aún recuerdas el sentimiento, estoy sentada en el mismo lugar. Javier abandonó su paella, corrió por las estrechas calles, pasó por la panadería, dejando atrás el sonido de un violín tocando claro de luna en medio de la tarde, y entonces la vio. Isabel estaba sentada allí, su mano descansando ligeramente, en el borde del banco. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando destellos sobre su cabello y el vestido blanco fino como la luz de la mañana. No miró a su alrededor, solo esperó. Javier dudó. Pensé que no volverías. Isabel inclinó la cabeza, suave como la brisa. Pensé que no esperarías. Un silencio, pero era un silencio suave, como terciopelo, no una cuchilla. Javier, lentamente, hay algo que necesito decir. Cuando todo explotó, no podía distinguir que era real y que era imitación. Pero hoy, sé, Isabel, no, ¿qué? Isabel, una voz puede ser imitada, la letra puede entrenarse, pero los sentimientos no se pueden copiar, y nadie puede recrear el sentimiento que me diste, incluso si memorizan cada palabra que alguna vez dijiste. Isabel lo miró, sin lágrimas, sin ira, sin culpa. El amor es lo último real que la gente aún tiene. No necesito que recuerdes los poemas que escribí o la forma en que mis ojos sonreían. Solo necesito que recuerdes que una vez existí, verdaderamente. Javier se sentó a su lado, sin tomarse de las manos, sin besos, solo se sentó allí, como si todas las oportunidades perdidas finalmente hubieran recibido un nombre, y eso era suficiente para cerrar el capítulo. En Sevilla, Carmen ingresó al centro de detención oficial, uniforme gris ceniza, cabello corto, sin reporteros, sin solicitudes de entrevistas. El guardia preguntó: ¿no quieres explicar nada? Solías amar hablar. Carmen sonrió. ¿Quién querría escuchar ahora? Unos meses después, Isabel recibió 2 documentos sellados en rojo del Ministerio del Interior. Uno, confirmación de restauración de identidad. Isabel Moreno, nacida en 1991, ciudadana española legal. 2. Una carta de disculpa del Tribunal Supremo indicando que todos los malentendidos durante la investigación se debieron a confusión de identidad e interferencia mediática. Isabel miró los papeles, sin lágrimas, sin sonrisa, solo un exhalo tranquilo, porque el reconocimiento, incluso cuando llegaba tarde, aún era necesario. Javier enmarcó la carta y la colgó junto a la puerta principal. Isabel, ¿por qué la cuelgas, Javier? Para que cada vez que salga, recuerde que de ahora en adelante, nadie tiene derecho a quitarte tu verdad, ni con papeles ni con afecto. Se quedaron quietos, no dijeron más. No hubo una segunda boda, ni anillos, ni reportajes fotográficos en revistas. Pero había una cosa que permanecía a pesar de todas las identidades falsas, errores y tormentas: la verdad y 2 personas lo suficientemente valientes para enfrentarla y avanzar juntas. La historia es una advertencia sobre el peligro de la confianza.
ciega y el poder manipulador de aquellos que entienden las emociones de alguien. Muestra que la identidad no es solo papeleo, es memoria, sentimiento y sinceridad que no se pueden replicar. Una impostora puede aprenderlo todo, pero no puede robar el amor verdadero. De ahí, la mayor lección es estas: en el amor, lo más precioso, no es una imagen ideal, sino una presencia honesta, tal vez imperfecta, pero nunca falsa.